escribir la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar. Recuerdan que en la introducción les hice una pregunta con respecto a por qué estudiar la veracidad de la Biblia desde una perspectiva apologética, ¿verdad? Bueno, esta pregunta denota mucho, nos menciona, ¿por qué como cristiano debemos demostrar la veracidad de la Biblia desde una perspectiva apologética? Bueno, ¿por qué? Primero que nada debemos entender que la Biblia también es dentro de nuestro fundamento como cristianos, es nuestra fe que creemos en ella, ¿verdad? Entonces es el fundamento de la fe, las Escrituras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Que los temas con los que normalmente nosotros solemos predicar o llegar a Cristo con otras personas. Dentro de las Escrituras encontramos que tiene la revelación de Dios, ¿verdad? Está todo el plan de salvación en desde diferentes perspectivas en los evangelios, en Romanos, ¿verdad? También, ¿qué más encontramos? La Biblia es la guía para el creyente, ¿verdad? Vemos cómo entonces su veracidad a lo largo de las décadas, del tiempo, de la historia, ha sido cuestionada. ¿Y porque ha sido cuestionada? Muchos se dejan llevar por comentarios que no son confiables, ¿sí? Entonces hemos visto cómo la misma fe se va ido debilitando porque no creen lo que dice en la Biblia, porque lo que citan a veces no tiene lógica, comentarios que solemos escuchar día con día. También vemos que en las Escrituras está la misma Escritura nos dice que debemos creer en ella por obediencia. Si tienen ahí sus Escrituras, por favor, me pueden apoyar, y el primero que encuentre esta cita se puede poner de pie y darle lectura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si alguien me puede apoyar leyendo ese pasaje, por favor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Muy bien, gracias, Dani. Nos menciona entonces cómo debemos nosotros presentar evidencias, cómo defender nuestra fe. Vemos aquí cómo Pedro exhorta a los creyentes, a la iglesia, ¿verdad?, a que debemos tener esos fundamentos para decir y demostrar que la Biblia es 100% veraz, ¿sí? Entonces, por obediencia se nos está pidiendo. Desde un principio, es defensa, mas no generar controversia, dudas, problemas, ira con los demás, ¿verdad? Sino aquí la intención, el objetivo es llevar el mundo a Cristo, a que conozcan la verdad por medio de las Escrituras, ¿verdad? Entonces, otro fundamento que nos da respuesta a la pregunta que les estoy mostrando ahí es dar razones al mundo. Como bien los dije, hermanos, hay muchas personas que suelen decir que lo que está escrito en la Biblia son fábulas, son historias, son simplemente cuentos o historias que enseñan algo, cuestiones morales, valores, ¿verdad? Y no es eso, es simple, es algo más. Estamos hablando que es la misma voz de Dios expresándose ante nosotros por medio ahí de las Escrituras. Entonces nosotros debemos tomar fundamentos tanto bíblicos como fuera de la Biblia para defender nuestra fe, para defender y hacerles ver que creemos en Jesucristo, que Él es el Todopoderoso, que nosotros como familia de Dios estamos en espera de la promesa que un día viene Jesucristo, ¿verdad? También encontramos otra respuesta, es fortalecimiento de la fe del creyente. Vemos cómo la Biblia nos fortalece nuestra fe. Tal vez en diferentes contextos no vemos lo que dice en la Biblia y solemos desesperarnos, no estamos firmes, y puede llegar el enemigo disfrazado de herejías y pueden confundir a la iglesia, ¿verdad? Y eso es preocupante. Por eso es que nosotros, dentro de esta materia que estamos llevando de evidencias cristianas, tomar diferentes disciplinas, diferentes corrientes y todo llevarlo ¿a qué? A que crean en Jesucristo. Otra respuesta que da a esta pregunta es testimonio integral.
En las Escrituras no solamente se nos dice que la leamos o que la sepamos o que sepamos qué es lo que dice del Génesis hasta Apocalipsis. Lo principal de la Biblia también es llevarlo a la práctica con un testimonio que se refleje el carácter de Cristo en nosotros. Todo lo que leemos en las Escrituras, pues debemos demostrarlo. Hay mucha gente allá en el mundo que dice, no, es que yo sí me sé la Biblia, yo no peco, yo estoy encerrado en mi casa, yo no tomo, yo no voy a fiestas, leo la Biblia. Ajá, pero estas obras ¿te van a hacer salvos? Recordemos que por medio de las obras no seremos salvos, sino la salvación viene por fe en Jesucristo, por gracia de Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor. Entonces debemos demostrar la Biblia con un testimonio intachable en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en el fruto que demostramos día con día. Y otra, como última respuesta, sabemos que la Biblia es el método, una estrategia de evangelización más eficaz que podemos usar. Podemos testificar, podemos predicar, enseñar la palabra de Dios de diferentes maneras, mediante alabanzas, mediante nuestro testimonio y todo ello, ¿verdad? Pero sobre todo tomar las Escrituras para decir por qué creemos en Jesucristo, por qué yo creo en las profecías, por qué yo creo en los milagros, porque en la misma Biblia ahí está todo un manual de supervivencia con instrucciones, ¿verdad?, que debemos nosotros seguir al pie de la letra para mostrar ese testimonio integral. Siguiente, por favor. Muy bien, comenzamos una vez dicho esto con el primer tema de esta segunda parte de la conferencia, la veracidad en la Biblia con relación a los milagros. Debemos entender cuál es el concepto del milagro. ¿Cuál es el concepto del milagro? Como punto número 1, entendemos que el milagro es una manifestación sobrenatural del poder de Dios, ¿sí? Vemos el ejemplo de lo que sucedió en el monte Sinaí. Si se acuerdan, en Éxodo capítulo 19, con más detalle en el versículo 16, cómo Jesús iba a hablar al pueblo de Israel y le dio las indicaciones a Moisés, donde una nube iba a descender y iba a salir humo, rayos, truenos en la montaña. Entonces vemos cómo eso es una manifestación sobrenatural del poder de Dios, ¿sí? Otra definición que debemos tener por entendido, el milagro es una transformación espiritual efectuada por Dios en el hombre. Puse un ejemplo, podemos hablar de muchos discípulos, gente que defendió su fe, que atravesó por muchas persecuciones y estaban en contra de lo que se decía en la Biblia, estaban en contra de lo que decía la propia ley, ¿verdad? Pero conocieron a Jesucristo con un encuentro personal. Está el ejemplo de Pablo, cómo él era un perseguidor, ¿verdad? Era un perseguidor de la misma iglesia, de los cristianos, y sucedió un milagro, ¿no? Una transformación espiritual. Mismo Dios se le manifestó, ¿sí? Y eso lo llevó a que dejara de perseguir a la iglesia. ¿A qué? A que se volviera parte de la familia de Dios, a llevar la misión que hoy todos tenemos, de seguir sembrando la palabra de Dios. Y como tercer punto de lo que es un milagro es cualquier suceso extraordinario o maravilloso. Recordemos, siguiente por favor. Ahí está. Ya les decía entonces el ejemplo de Pablo, cómo lo que él experimentó fue un milagro, porque fue una transformación que sucedió en su vida para continuar su vida en Cristo. Está otro ejemplo, lo puse ahí, cómo Elías fue llevado al cielo por Dios, dejando como su sucesor a Eliseo. Si bien recordamos, en los círculos de lectura hemos estado estudiando cómo el Espíritu Santo actuó o se movió en la vida de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es un milagro.
cualquier suceso extraordinario. Cómo Elías fue llevado por medio de este torbellino de fuego, ¿sí? Y quedó sorprendido Eliseo, perdón, ¿sí? Entonces debemos clasificar o encontrar de qué otras maneras pueden ser usados o se experimentan los milagros, porque mucha gente, como bien lo decía, no cree, dice, yo no creo en los milagros, yo no he vivido un milagro, pero no se dan cuenta que en lo profundo Cristo ya hizo un cambio en sus corazones o quiere hacer un cambio, y nosotros somos los que a veces cerramos nuestras puertas, nos rehusamos y no queremos. No dejamos que el poder de Dios haga un milagro en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces, ya que entendemos las tres maneras en las cuales definimos la palabra de milagro, siguiente por favor. Algo sorprendente, no sé si ustedes ya se habrán dado cuenta cómo la Biblia comienza dando hablando del poder milagroso de nuestro Señor, de Dios, ¿verdad? Cómo empieza hablando con actos milagrosos y cómo termina de la misma manera. Está aquí, puse un cuadro doble entrada. En el Génesis está la comparación, cómo se creó en los cielos y la tierra en el Génesis 1:1, y en el Génesis cómo se está esperando, nuestro Dios nos está creando la nueva Jerusalén, ¿verdad? Los nuevos cielos, la nueva tierra. Entonces, entendemos. También esto, lo que puse en el cuadro, tiene que ver con las profecías, otro fundamento con el que podemos nosotros defender nuestra fe y decir que la Biblia es veraz, por medio de las profecías. Algunas ya se cumplieron, como las que están en el libro de Génesis, algunas estamos ya en espera de los que va a suceder en el Apocalipsis, ¿sí? Y nosotros, que estamos cimentados en la palabra de Dios, creemos lo que va a suceder, porque nosotros creemos en que vino un Dios a hacerse hombre a esta tierra, a morir por toda una humanidad. Nosotros lo creemos y vemos esa transformación, ese milagro que sucedió en nuestras vidas. Algunos tienen testimonios sorprendentes, ¿sí? Está mi caso. Yo estaba en el mundo y bueno, muchos ya conocen mi testimonio. Yo estaba con malas amistades, yo bebía alcohol con las malas amistades, me rodeé de gente drogadicta, y el Espíritu Santo hizo esa transformación en mí. Hubo un milagro, ¿sí? Tuvo un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Antes yo estaba en las fiestas, yo bailaba, yo hacía todo esto, y ahora estamos para la gloria de Dios, predicando y enseñando la palabra de Dios. Entonces, ese milagro, eso es lo que hace nuestro Dios. Muchos tenemos que contar. Entonces debemos escribir una lista enorme de todos los milagros que Dios nos ha hecho, nos ha permitido experimentar en nuestras vidas personales. Entonces, por medio de los milagros también encontramos que la Biblia es veraz. Siguiente, por favor. Muy bien. A continuación vamos a hacer una comparación de qué es o cómo se usan las señales, prodigios y las maravillas, ¿sí? En la Biblia encontramos cómo muchos autores hablan de un mismo hecho sobrenatural y hacen hincapié a las señales, prodigios y maravillas. Vemos el ejemplo de aquí, como lo pueden ver en la diapositiva, señal. ¿Qué es o cuál es el propósito de una señal? Bueno, es porque Dios quiere mostrar algo, Dios quiere mostrarnos algo, ¿sí? Está el ejemplo, recuerdo, del Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, sucedieron muchas cosas para que el faraón se diera cuenta que Dios estaba de su lado y que que porque sí iba a dejar liberar al pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de las señales, las plagas y todo ello, ¿verdad? A final de cuentas vemos cómo el faraón luego como que se arrepiente de haber dejado ir al pueblo. ¿Y qué sucedió? Moisés, que separó el mar rojo para que pudiera pasar el pueblo. Entonces de ahí ya estaban esas señales que hacían hincapié a que estaban esos milagros, ¿no? Y ahorita vamos a verlo más adelante, cómo hay fundamentos arqueológicos de lo que fue la separación del Mar Rojo, por ejemplo del diluvio, y bueno, un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces, esos son ese tipo de señales que hoy en día vemos en la iglesia.
Los prodigios resaltan lo sorprendente e impresionante del acto. Esto me lleva a recordar cómo Dios tuvo un encuentro personal una comunicación personal con Moisés, ¿sí? La zarza, por medio de la zarza, no se consumía, no se torcía la zarza, no se consumía, ¿verdad? Estaba constante ese fuego. Entonces, eso es lo sorprendente en la que Dios se estaba manifestando, hablando, teniendo esa conversión con Moisés. Y vemos lo de la maravilla. La maravilla lo entendemos como que subraya lo asombroso que causa en quienes lo presencian. Igual, pues mismo caso, se sorprendió Moisés y todos aquellos que experimentaron estos milagros, este tipo de señales. Hoy en día, la iglesia, nos enfrentamos a algo muy preocupante. En las escrituras vemos cómo se menciona que vendrán falsos profetas, falsos maestros, y harán milagros, señales, ¿verdad? Así lo dice la Biblia. Ya está pasando, ya está sucediendo. Hoy en día se levanta cualquier persona frente a un público y dice que viene en el nombre de Dios a realizar ciertos milagros. Entonces, esas señales ya están sucediendo. Y nosotros como iglesia, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener nuestro fundamento que Jesucristo es la base sólida, las escrituras, y saber poder defender nuestra fe y hacerles ver, porque en las mismas escrituras también nos menciona, los mismos escogidos podrán ser engañados. Entonces debemos tener mucho cuidado nosotros como cristianos, porque estamos expuestos a ese peligro, ¿verdad? Y encontramos después, entonces, ya que hemos clasificado o definido en su totalidad estas definiciones de milagro, cómo los señales, prodigios y maravillas son sinónimos que pueden ser usados para la misma palabra del milagro, ¿sí? Obviamente va a depender del contexto, de la situación que está sucediendo, como ya les mencioné algunos ejemplos. Igual vemos cómo en Jesucristo hay más de 300 profecías cumplidas. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, les decía un principio, las profecías es algo muy importante, que debemos considerarlas, que debemos conocerlas, porque como hijos de Dios tenemos que conocerlas y hacerles ver al mundo por medio de ese sistema de la evangelización, que algunas profecías ya fueron cumplidas tanto en el Antiguo Testamento como ahora, ¿verdad? Y estamos en espera de algunas otras. Aquí puse algunos ejemplos en este cuadro de doble entrada, como se decía, se mencionaba que Jesucristo iba a nacer de una mujer virgen, que iba a ser concebida por el Espíritu Santo, ¿sí? Y posteriormente, pues sí sucedió, nació nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos que después se dice en las Escrituras que Él iba a ser crucificado, incluso nuestro Señor Jesucristo, Él ya sabía lo que iba a acontecer. Y sus discípulos estaban tristes de lo que iba a pasar con Jesús. Y le decían, no, pero ¿por qué? Tú no lo mereces. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que tenía que pagar cierto precio, ¿sí? Entonces, hoy vemos una de las profecías que fueron cumplidas, pues que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, pero hubo victoria que resucitó. Algunas profecías que aún no se han cumplidas, que esperamos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que un día viene pronto por una iglesia que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, que lo reconoció en su día a día, ¿sí? Viene por una iglesia. Hoy esperamos cierta profecía. También sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Posteriormente nosotros iremos junto con ellos y nos reuniremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Algo que nosotros estamos en espera, y también podemos enseñarle al mundo por medio de estas profecías que son muy conocidas y fáciles de explicar, pues para que conozcan cuál es la verdad. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los factores ahora que posibilitan los milagros. Fíjense que algo curioso, veíamos en la materia de evidencias cristianas que estábamos llevando,
cómo los ateos hacen un estudio para llevar a la gente, a hacerles ver que Dios no existe. Ellos están en esa posición de que Dios no existe. Ellos no sé, hay diferente clasificación de ateos, ¿sí? Hay algunos que dicen, yo no creo en Dios y simplemente se quedan así. Hay algunos que se dedican a tratar de demostrarlo por pruebas, ¿sí? Entonces, es ilógico ver cómo esa gente se dice llamar ateo, porque a final de cuentas deben de estudiar el origen, deben de estudiar que hubo un creador, deben estudiar que las cosas se hicieron con un propósito y deben de tomar en consideración ¿a quién? Pues al creador de todo el universo, a Dios. Entonces, si dicen que no creen en Jesucristo, ellos mismos se contradicen porque realizan un estudio para llevar un fundamento de que Dios no existe. Entonces, de cualquier manera, ellos realizan ese estudio. Y entonces, viendo desde esta perspectiva, ¿cómo es que actúan estas personas que no creen en Dios? Dice la diapositiva que plantea así las cosas: la veracidad de la Biblia en cuanto a los milagros depende principalmente de estos, pues no podría ser creíble ni histórico lo que es imposible. Y eso es muy cierto, porque ¿cómo le vamos a demostrar a la gente que un hombre abrió el mar rojo? ¿Cómo vamos a demostrarle a la gente que un hombre golpeó una roca y salió agua de ella? ¿Cómo vamos a demostrarle? ¿Sí? Y tenemos esos fundamentos, por eso estamos aquí dándoles esas herramientas. A un principio, por eso es la importancia de estudiar cómo fue preparada, cómo fue elaborada, porque como cristianos, como creyentes, debemos conocer su origen, debemos conocer ese tipo de persecución que atravesaron para llegar a la conclusión de que la Biblia es veraz. Porque algún día alguien llegará y nos preguntará, pero ¿de qué materiales están escritos? ¿En cuánto periodo? ¿En cuántos años? ¿Cómo vivió la gente que fue inspirada por Dios? Y tenemos nosotros, dentro de la evidencia cristiana, demostrar cómo fue el origen de la Biblia. Es por eso es muy importante estudiar su origen, su singularidad, ¿sí? Entonces, hay fundamentos, les decía, arqueológicos, científicos, que demuestran que lo que está en la Biblia es cierto, y lo vamos a ver más adelante. Una de las que ya les mencioné: milagros, profecías. Entonces vemos cómo teológicamente, desde este punto, desde el punto teológico, cómo la posibilidad de los milagros pues depende ¿de quién? De Dios, a quien la Biblia revela como el Todopoderoso. Por lo tanto, por sostener la imposibilidad de los milagros, es preciso descartar al Dios revelado en las Escrituras. ¿Se imaginan? Si comenzamos a dudar de los milagros, pues nuestra fe va a carecer, va a disminuir, y voy a decir entonces, de en balde estoy creyendo, de en balde estoy yendo a la iglesia, de en balde está mi fe. Entonces entendemos, sabemos que hay un Dios que creó todo el universo. Y uno de los milagros más hermosos que todos hemos experimentado aquí, ¿cuál es? La salvación. La salvación, ¿verdad? Porque como ya lo decía a un principio, todos venimos de un pasado tal vez amargo, tal vez todos tenemos un testimonio que contar. Y cuando nosotros hicimos una oración en la cual, aceptando a Jesucristo, lo reconocemos como nuestro único Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo habita en nosotros. El Espíritu Santo no se fue, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y debemos dejar ser usados por Él, no rehusarnos, ser sensibles a su voz. ¿Sienten? Entonces, dos factores que hacen posible los milagros, principalmente, ¿cuáles son? La voluntad soberana de Dios y el poder del Espíritu Santo. Sabemos que en la voluntad soberana de Dios, pues solamente Él decide cómo, solamente dentro de su soberanía, de su obra, Él va a considerar como sea necesario para revelar su gloria. Y Él quiere cumplir su plan, un propósito en cada uno de nosotros. Y por eso es necesario, considerar que todo milagro viene por la voluntad de Dios. Aquí es donde muchos entramos en controversias de que, no, pues es que yo vengo orando años y no pasa nada. Dios quiere usarnos tal y como somos. Algo que también se nos enseña en la Biblia es que no debemos compararnos con los demás, con nuestros dones, con nuestras capacidades. El Señor quiere usarnos tal cual y como somos. Entonces, es por el poder del Espíritu Santo, como lo hemos estado estudiando en estos círculos de lectura, como en el Nuevo Testamento
actuó con respecto a los milagros, cómo se le atribuye esa obra. Siguiente. Muy bien, vamos con la siguiente. Estos son algunos milagros que casi todos, bueno, todos conocemos y que son los más populares, yo creo que son los más populares dentro de las Escrituras. La resurrección de Jesús, la multiplicación de los panes y peces, si recordamos este acontecimiento tan hermoso que decían que no alcanzaba el alimento, fueron multiplicados, y hoy en día vemos estos milagros y ahorita les voy a enseñar cómo los llevamos a cabo. La creación del mundo, la separación del Mar Rojo, ya lo decía. Siguiente, por favor. Curaciones milagrosas. También el descenso del día del Pentecostés es un milagro, porque ya entendimos cómo se manifiesta o la definición del milagro. Es un poder sobrenatural de Dios dentro de la voluntad y su soberanía, ¿sí? Ahora, si le regresas una, por favor, Ros, gracias. Ahora viene algo que quiero llevarlos a reflexionar. Todos hemos vivido estos milagros en su momento, y les voy a decir cómo. Tal vez no hemos resucitado, estamos en espera, ¿verdad? Con un cuerpo glorioso cuando Jesucristo venga, pero hemos vivido esa transformación cuando aceptamos a Jesucristo, de dejar nuestro yo carnal a vivir para Dios. Entonces es un milagro lo que hemos experimentado. Otra cosa, creación del mundo. Específicamente vemos cómo mucha gente está o estuvo queriendo concebir un hijo, ¿verdad? Y los médicos les quitan todas las posibilidades. No, es que, pues, haciendo estudios no es posible que puedas concebir un hijo. Solamente un milagro, solamente por un milagro puedes concebir un hijo. Entonces la iglesia se ha puesto en oración, ¿y qué sucede? Sucede el milagro. Tal vez no en el momento, pero después. Entonces vemos que no se crea otro mundo, ¿sí? Pero esa gente que está en espera de concebir un hijo, ¿sí? Lo ve como un milagro al concebir un hijo, cuando los médicos, cuando la propia ciencia, cuando la propia medicina les han dicho que no es posible. Es otra forma en la que podemos demostrar que la Biblia es veraz. Ahora, está la multiplicación de panes y peces. Si alguien, por favor, me puede ayudar a buscar Salmos, capítulo 111, versículo 5. Quien lo tenga, le puede dar lectura, por favor. Salmos, capítulo 111, versículo 5. Adelante, hermano, adelante. Amén. Tenemos esa promesa, ¿sí? Muchos aquí, yo creo que no sé cuántos cuántos los han experimentado, lo han vivido. Hay ocasiones en las que se quedan sin alimento, se quedan sin recursos, pero ¿quién es el que provee? Dios, ¿sí? Jehová, ¿sí? Es nuestro proveedor. Entonces hemos experimentado esa manera en la que, ese milagro en la que se provee el alimento, cuando vemos las posibilidades muy escasas, cuando abrimos la alacena, el refrigerador, no vemos alimento y de repente tocan a nuestras casas y no, me sobra una olla de pozole, y les dan el pozole o algún antojo. También Dios cumple nuestros antojos, no sé ustedes, pero yo lo he vivido en lo personal. Yo luego digo, ay Señor, tengo antojo de una pizza. No en la noche, en la tarde, ya llega alguien con una pizza. Claro que el Señor escucha hasta esos mínimos detalles. Es como nosotros podemos demostrar que la Biblia es veraz, ¿sí? Entonces yo creo que todos hemos experimentado esta multiplicación del alimento, cuando todo parece que ya no pasa nada y llega alguien, un ángel del Señor, y nos bendice con ese recurso. Siguiente, Rosy, por favor. Antes, de las curaciones milagrosas. Todos hemos experimentado alguna sanidad, ¿verdad? Todos hemos experimentado alguna sanidad en alguna extremidad de nuestro cuerpo, en algún órgano, y hoy siguen sucediendo milagros. Si no mal recuerdan, en el retiro que vivimos en diciembre, hubo milagros. Fueron pruebas palpables, con nuestros propios ojos vimos el poder milagroso, el poder sobrenatural de Dios, donde algunos de nuestros hermanos experimentaron esos milagros, ¿sí? Y podemos enseñar a la gente por medio de nuestro día a día, por medio de nuestras vidas, que los milagros existen. Amén.
el Pentecostés. Muchos aquí hemos recibido la promesa, y la promesa está vigente, no se acaba, está para pequeños, para grandes, ¿sí? Y tenemos que anhelarlo. Es un milagro, es una transformación, algo, un poder en el que se manifiesta Dios en nosotros. Muy bien, pasamos al siguiente subtema. Ahora, ya les hablé profecías, milagros y todo ello, una forma muy evidencial de la Biblia. Ahora vamos a conocer qué dice la arqueología con respecto a la Biblia, con respecto a estos actos milagrosos que han sucedido durante décadas, ¿verdad? Vemos, aquí está el ejemplo de un arqueólogo famoso en el que, judío, él escribió: puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bibliográfica. Vemos que la arqueología se divide en diferentes clasificaciones. Hay unos que se dedican a estudiar el proceso de fosilización, hay unos que se encargan de estudiar la tierra, las edades de los cuerpos, y entonces los mismos expertos en la arqueología han confirmado que lo que está escrito en la Biblia pues es real. Encontramos entonces cómo actualmente se está avanzando la ciencia y, como dice aquí la diapositiva, en efecto, la palabra del arqueólogo, excavando en las arenas del Medio Oriente, ha sacado a la luz lugares, ciudades, naciones, personas, objetos, costumbres y sucesos cuya existencia se ignoraban. En muchos casos la única referencia a ellos se hallaban en la Biblia. Cosas que se mencionan en la Biblia, pues los mismos arqueólogos lo han encontrado, porque sí tiene coherencia, sí tiene lógica con lo que sucedió dentro de las Escrituras. Aquí vemos otro arqueólogo conocido, popular, dentro de sus investigaciones, William. Él fue conocido por su reputación por ser uno de los grandes arqueólogos. Él menciona dentro de sus investigaciones una frase muy popular que dice: no puede quedar duda de que la arqueología ha confirmado la sustancial historicidad de la tradición del Antiguo Testamento. Sí. Ahora, entonces, vamos a encontrar algunos aparatos, algunos lugares, personas que coinciden con los escritos de las Escrituras. Las tablillas de Ebla, estas tablillas, dentro de todo este idioma, que fueron encontradas aquí por los científicos, por los arqueólogos italiano Paolo y su equipo, fueron encontradas aproximadamente 1947-1975. Dentro de estas escrituras, mucha gente dice que nunca existió las ciudades de Gomorra y Ur, ¿sí? Pues aquí, dentro de estos escritos, se menciona que sí existieron, que llevaron un fundamento, ciertos acontecimientos. Siguiente. Ahí vemos rápidamente algunos otros, así nada más para que los vean. Ahí, alto ahí tantito. Ahí encontramos los muros de Jericó, como dos arqueólogos hicieron excavaciones, ¿sí? Donde coinciden que los muros fueron caídos, fueron tirados, fueron arrumbados de manera rápidamente, instantánea, ¿sí? Siguiente. Aquí el cilindro de Ciro, en el cual también contiene el texto en el que el rey de Persia, Ciro, ordena a la liberación de los pueblos cautivos para que regresen a la tierra, ¿sí? Entonces vemos cómo hay objetos que fueron encontrados. Esta piedra también menciona por este miembro de la arqueología, Gila Cook, la casa de David. Figura, muchos dicen que nunca existió David, pues aquí otra prueba que sí existe, que sí existió. Otra piedra donde menciona la inscripción de Poncio Pilato, gobernador romano que condenó a Jesús. La piscina de Bethesda fue encontrada. Sí, siguiente. La piscina de Siloé. Muy bien. Rápido cerramos con esta diapositiva. Bueno, ya casi acabamos. Existieron opiniones de pensadores y figuras cristianas que hicieron
ruido en la historia, en la humanidad por sus investigaciones. Estas personas afirmaron que la Biblia que es infalible y es la única autoridad suprema para la fe. También está el evangelista Billy Graham, como ya lo conocemos muchos, considera las escrituras como segura para la vida, dentro de la dirección y manual para nuestro día a día. Encontramos también, como ya lo mencionaba nuestra hermana Berenice en la primera parte de la conferencia, este autor que no reconoció la autoridad de las escrituras. A final de cuentas, cuando él murió, su casa fue usada para imprimir Biblias. Un dato histórico por ahí. Richard Dawkins, otro historiador, otro investigador ateo que negaba la existencia de Dios. Fíjense cómo él decía, él consideraba que la Biblia refleja mitos primitivos y no verdad objetiva. Critica la religión y el creacionismo promoviendo la razón y la ciencia, cuando sabemos que la razón y la ciencia se complementan, ¿sí? Siguiente. Algunos escritores científicos conocidos, populares, está el caso de este científico Francis. Fue un médico, es médico, se dedica, es un personal de la salud que se dedica a estos estudios de los genes y la herencia, cómo se transmiten con los padres y los hijos. Él se dedica a todo este estudio y él escribió un libro en el cual, con sus estudios, demuestra cómo la ciencia apoya la veracidad de Jesucristo y de la Biblia. Siguiente, por favor. Otro autor, él no fue ateo. No, sí fue ateo. Me estoy confundiendo con otro. Sí, fue ateo, pero se convirtió al cristianismo después de ciertos estudios que hoy en día son bien conocidos, como es las Crónicas de Narnia y no me acuerdo qué dice, mero cristianismo. Estas obras las usó para defender el cristianismo de una manera comprensible, en la que la gente y el público les agradara entender el contenido bíblico. Louis Pasteur, otro científico, él no fue ateo, pero al final de su vida desarrolló una vida absoluta en Dios y se le atribuye la frase célebre: un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a Él. Siguiente. Otro científico, John Lennox, matemático, filósofo, criado en un contexto cristiano. De joven dudó, dice, casi se inclinó, pero no. Él decidió profundizar en la filosofía y la ciencia y reafirmó la fe y sus obras. Y bueno, eso es todo. Gracias. Seguimos, le damos lugar a nuestro hermano Alonso. Buenas tardes, hermanos. Así hay nuevas indicaciones. Se cancela. No, no es cierto. Pueden, los que tengan preguntas, levanten su papelito, por favor. Los que ya tengan una pregunta. Los papelitos amarillos que les entregaron nuestros hermanos sugieres. ¿Quién tiene alguna pregunta ya hecha? Ahorita, los que tengan preguntas ya escritas, ok, las hermanas Ujieres y los hermanos Ujieres harán el favor, ¿verdad?, de pasar por ¿cómo se llama? Por su pregunta. Muy bien. Voy a acomodarme, hermanos. Voy a poner acá. Gracias, hermana. No, aquí. Esta ya es como de Izún, hermano. Gracias. No, hermano, son preguntas, son para chavos de kinder todavía, o sea, hay que ir despacio, ¿no? Aquí están preguntando que si, de qué color era la vara de Moisés, etcétera, de cosas, ¿no? Bueno, hermano, perdón. ¿Más preguntas? Nos vamos a las 6 de la tarde.
Hermano, los que escriben en arameo o en griego, ocupamos a un traductor. No sé si el pastor Natanael nos puede ayudar. Sale. Bueno, hermanos, en 1953, hermanos, 1953, hace ya un buen rato, ¿verdad? Habían dos investigadores que se hicieron muy famosos, recibieron hasta un premio Nobel, ¿verdad? Los investigadores Watson y Crick, Watson y Crick, ¿sí? Estos hombres descubrieron la estructura del ADN, ¿sí? El código genético del ADN lo descubrieron, y cuando dieron a conocer su investigación, la teoría de la evolución, que en aquel entonces en los Estados Unidos, ¿verdad?, y en muchas partes, hablando de este lado del continente, ¿verdad?, creían y estaba muy afirmada y muy arraigada la evolución, ¿verdad? Cuando estos hombres en 1953, ¿verdad?, dan a conocer su investigación, ¿verdad?, precisa, ¿verdad?, estos hombres Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN, ¿verdad?, se dieron cuenta de que había un código genético, ¿verdad?, donde ese código genético, ¿verdad?, que tenemos en la sangre es de humano, ¿verdad? Un humano con otro humano queda humano, ¿verdad? Un perro y un perro, otro perro, ¿no? Un chango y un chango, una changa. ¿Cómo se llama? Y así, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Entonces empezamos a ver que, por ejemplo, si tú siembras una semilla de un árbol de... ¿Qué fruta le gusta, hermano? Aguacate. Tú siembras un aguacate, ¿qué te va a dar? Un aguacate, no creo que te dé un melón o una sandía, ¿verdad? Entonces, ahí se derrumbó, ¿verdad? Recibió un golpe muy fuerte, ¿verdad?, la teoría de la evolución, ¿verdad? Que miles de años, ¿verdad?, decían que la Tierra tiene millones de años, ¿verdad? Y que por el paso del tiempo, por el paso de los años, ¿verdad?, el hombre salió del agua como un renacuajo, y luego le salieron patas, y luego le salieron dientes, y de ahí fue evolucionando, de ahí se convirtió en el Homo sapiens, y de ahí hasta el chango que somos hoy, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Ahí fue un golpe letal, que estos hombres no eran cristianos, eran investigadores, ¿verdad?, que se dedicaban al estudio de la palabra, al estudio de la ciencia, ¿verdad? Y al descubrir todo eso se dieron cuenta, no hay tal evolución, ¿verdad? Entonces muchos científicos, ¿verdad?, muchos científicos de alto rango y muy respetados en los Estados Unidos dijeron: no podemos seguir creyendo esta falacia de la evolución, porque acababan de ver una evidencia tan clara ante sus ojos científicos, ¿verdad?, que desacreditaba totalmente la teoría de la evolución. Bueno, hasta la fecha no sé por qué se sigue enseñando, ¿verdad?, en la escuela. Yo me acuerdo cuando fui a la primaria, secundaria, todavía nos enseñaban esas teorías, ¿verdad? Aquí podemos ver que la Biblia es veraz, ¿verdad? La Biblia, como nuestros hermanos han comentado, la palabra del Señor, la Biblia, es auténtica, veraz, única, indestructible, ¿sí?, y guiada por el único y soberano Dios al que servimos, ¿verdad? Y este es un motivo, ¿verdad?, solamente un ejemplo de lo que la palabra de Dios nos dice es verdad. Y no ha habido ninguna, como nos enseñaba nuestro hermano Saúl, han habido grandes arqueólogos que dicen que han descubierto muchas cosas y ninguna desacredita la autoridad, la veracidad de la palabra del Señor. Podemos estar firmes, confiados en la palabra de Dios. Le voy a pedir a nuestra hermana Rosibel si me apoya con la siguiente diapositiva. Hay supuestos conflictos, ¿verdad?, entre la ciencia y la Biblia, ¿verdad? Hay hombres que han querido desacreditar de manera muy tajante la palabra del Señor. La naturaleza y la Biblia son dos revelaciones de un mismo autor. Cuando usted se levanta en las mañanas, ¿qué es lo primero que hace aparte de ir al baño quizá? Cuando usted se levanta en las mañanas y abre la puerta de su casa y mira al cielo, ¿qué ve? ¿Verdad? Mira las nubes,
siente el calor, respira aire. Bueno, si vivo aquí por en Puebla, quizá no hay aire tanto fresco, ¿verdad? Pero respira, usted siente y ve un árbol y ve como al transcurso del tiempo hay estaciones de los años, ¿verdad? En algunos lugares cae nieve, en algunos lugares hace mucho calor, y eso nos dice a nosotros en nuestro inconsciente, ¿sí? Hasta la gente que no es cristiana sabe que hay algo superior, ¿verdad? Porque tú dices, algo increíble. ¿Te imaginas? Llueve y de repente sale un arco iris. ¿Quién inventó eso? ¿Sí? Dios. ¿Sí? De repente tiembla, Dios mío. Las placas tectónicas se mueven. ¿Sí? Pues ¿quién inventó todo eso? Dios. Fácil y sencillo aquí en Puebla, bonito paisaje, el Popocatépetl, a veces te toca verlo con nieve. Yo cuando llegué aquí, lo primero dije, wow, impresionante, o sea, una maravilla de la naturaleza. Me tocó verlo varias veces con nieve y me sorprendí, dije, está hermoso. Y así nos podemos asombrar con muchos paisajes cuando viajamos, cuando nos subimos a un avión, cuando vamos en un barco, donde sea que nos movamos, nos rodea, ¿sí? El testigo, verás, de la creación, como un testigo, vaya, que nos habla y nos dice que hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y ¿quién se encarga de estudiar pues ¿cómo se llama? Las plantas, los árboles, los animales, los humanos, ¿cómo se llama? Todo lo que hay a nuestro alrededor, pues la ciencia, ¿verdad? Debemos de ser, hermanos, muy cuidadosos nosotros como creyentes, ¿verdad? Al querer conciliar a la ciencia con la Biblia, ¿verdad? Recordemos que la Biblia es una declaración permanente. Lo que está en este libro no se le puede quitar ni añadir más. Lo que está aquí es permanente, sólido, veraz, auténtico, único. Y la ciencia se basa en hipótesis, ¿verdad? De repente dicen, hay agua en Marte, y se echa un bombazo y dicen, agua en Marte, y luego dicen, perdón, nos confundimos, era un reflejo, ¿no? Y dicen, no, que no sé qué, como lo que acabo yo de pues comentar, ¿verdad? Dicen, venimos de la pues evolución, pero ya nos dimos cuenta que, ¿cómo se llama? El ADN del hombre no se puede mezclar con otro ADN, no podemos evolucionar, no puede haber algo más allá, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de querer conciliar, ¿verdad? La ciencia con la palabra del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos estar firmes en esto, ¿sí? Firmes en lo que, ¿cómo se llama? En la autoridad de la palabra del Señor. Y nos damos cuenta a través de la ciencia como cada vez los descubrimientos, algunos descubrimientos, ¿verdad? Decimos, tenía razón la Biblia. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Mira, la Biblia tenía razón. Todo este tiempo la Biblia tuvo razón, ¿verdad? En la siguiente diapositiva. Bueno, una de las ciencias, ¿verdad? La geología estudia la historia del globo terrestre, ¿verdad? Así como la naturaleza, formación, evolución, la disposición actual de la materia que lo componen, ¿verdad? Los geólogos creen que la Tierra tiene muchísimos años, miles, millones de años, ¿verdad? Hay algunos teólogos, ¿verdad?, que procuran ceder territorio, ¿verdad?, para conciliar a la ciencia con la Biblia, como estábamos comentando, pensando que en lo que describe Génesis, decimos, ya todos hemos leído Génesis, ¿verdad? Que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, etc. Y cuando leemos todo eso, ¿verdad? Decimos, muchos han dicho, es que a lo mejor son eras o edades, a lo mejor no eran días literales, ¿verdad? Eran días, eran eras, eran millones de años. Y eso abrió un campo grande, ¿verdad? Porque todos quieren meter los fósiles, el Homo sapiens, el hombre de Cremañón, el hombre de Piltdown, ¿cómo se llama? Todos lo quieren meter ahí, ¿verdad? Y como pues decimos, vamos a llevar la fiesta en paz, viejo. Entonces, quieren, ¿cómo se llama? Ceder terreno a algunos teólogos, ¿verdad? Y decir, bueno, pues sí, tenemos que ser congruentes. Pero, ¿cómo se llama? La ciencia, recordemos que son meras hipótesis. Queremos una verdad tal cual,
la palabra del Señor. Queremos una verdad seria, la palabra del Señor. La ciencia pues evoluciona, ¿verdad? Los científicos tienen una opinión, luego 20 años más tarde ya es otra pues opinión. Hasta en las carreras que nosotros estudiamos, los que estudian alguna ingeniería, arquitectura, etcétera, está en constante evolución, ¿verdad? O sea, lo que se estudió hace 20 años en una arquitectura, hoy es totalmente diferente, ¿verdad? Hoy ya se han hecho nuevos descubrimientos, etcétera. Entonces, hermanos, nadie ha presentado, ¿verdad?, evidencia indiscutible, ¿sí?, de que los seres vivientes hayan evolucionado, ¿verdad? Entonces eso es como una teoría, ¿verdad?, donde el hombre, la teología, ¿verdad?, y estas creencias, estas hipótesis, porque es lo que son, ¿verdad?, son unas hipótesis, son especulaciones, querían conciliar con la palabra del Señor. Si leemos, en Éxodo 20:11, le voy a dar lectura muy rapidito. Ay, ya me perdí. Éxodo 20:11 dice así: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando leemos en Génesis, ¿verdad?, dice, y fue el día y la tarde, ¿verdad? No dice fueron eras ni nada de eso, ¿verdad? Habla de que días literales. Yo creo en un Dios que hace cosas extraordinarias. Creo en un Dios que con decir la palabra las cosas son hechas. Con decir las cosas se hace tierra, ¿verdad? Con decir la palabra, háganse los cielos, ¡fum!, se hicieron los cielos. Háganse la tierra, ¡fum!, se hicieron las tierras. Que el mar dé todo tipo de seres vivientes, ¿verdad? ¡Fum!, que la tierra dé todo tipo de pues animales que se arrastren, que caminen, de todas las especies, ¡pum, pum, pum! Con solo decir la palabra tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que cuando hay milagros, ¿verdad?, que cuando a lo mejor tú padecías alguna enfermedad, Dios solamente con decir la palabra puso un órgano nuevo, un pulmón nuevo, un riñón nuevo, una rodilla nueva, para esos que están lesionados, todo nuevo, ¿verdad? Porque el Señor solamente con decir la palabra, ¿verdad?, puede hacer las cosas, ¿verdad? Otra rama de la ciencia, ¿verdad?, es la paleontología. Esta rama de ciencia estudia los fósiles y los seres vivos, ¿verdad? Es preciso aclarar que lo que esta ciencia estudia también son basadas en hipótesis, ¿verdad? No se puede probar que el hombre haya vivido, no se puede probar que el hombre mínimo haya estado 2 millones de años sobre la tierra. Y podemos ver rápidamente aquí el fraude del hombre de Piltdown, ¿verdad? El hombre de Piltdown, ¿verdad?, fue unos científicos, ¿verdad?, encontraron a este hombre, ¿verdad?, en el hielo y dijeron el eslabón perdido entre el Homo sapiens, ¿verdad?, y el hombre de hoy, pues en la actualidad. Dijimos, lo encontramos, y el mundo y la ciencia revolucionó, ¿verdad? Y dijeron, no, pues sí, y entonces dijimos, ¿dónde queda la Biblia? Pero imagínense, nos pasaron 40 años, y los mismos paleontólogos dijeron, es un fraude. Ellos mismos tuvieron que admitir que sus colegas habían manipulado los huesos y parte de la evidencia sustancial de aquel hombre que se encontró, y era un fraude. Tuvieron que retractarse, ¿verdad? ¿Eso qué nos da a entender a nosotros, hermanos? ¿Cómo se llama? Esto demuestra cuán difícil, nada más es un punto de varios, ¿verdad?, cuán difícil es determinar la antigüedad de los fósiles que ellos mismos atribuyen. Encontraron un dinosaurio en China, 1.000 millones de años. Bueno, ¿basado en qué? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Entonces, imagínate, si hace 40 años le mintieron al mundo científico, ¿verdad? ¿Qué te sustenta a ti, verdad? ¿Qué nos puede sustentar? Que sea real, ¿verdad? Que sea auténtico, que sea honesto, ¿verdad? Entonces vemos ahí que la palabra del Señor permanece en pie. Es real, es veraz. La siguiente diapositiva. No, era la siguiente, hermana Rosa. Gracias. También hay otro tema muy peculiar, hermanos. La mala interpretación en el estilo literario, ¿sí?
Es preciso entender que el lenguaje de la Biblia no es un lenguaje científico, ¿verdad? La Biblia no es una revista de National Geographic, ni es un, ¿cómo se llama la otra? Nat Geo, ¿verdad? No es Discovery Channel. Entonces la Biblia no es un lenguaje científico, ¿verdad? Cuando alguien te da un zape en la cabeza, ¿cómo le decimos? Alguien pasa y ¡pac! Te da un cocazo, pues así le decimos, es un cocazo, es un zape. ¿Sí? Científicamente, es un golpe con la palma del lado lateral inferior del hemisferio oeste de la cabeza. Nadie habla así, ¿verdad? No, uno no habla todo el tiempo de manera científica. Uno dice, un zape, y se acabó. Un zape y se acabó. Entonces, hay una mala interpretación y hay hombres que se han encargado, ¿verdad?, de querer encontrarle, hoy sí que 3 pies al gato. En pocas palabras, ¿sí? Encontrarle como que el hilo negro. Decimos, mira, y aquí ya encontramos que aquí se equivoca la Biblia, papi. Entonces, vámonos a Jueces 10:13. Hermanos, si lo pueden ahí encontrar, Jueces 10:13. Lo vamos a leer todo. Ustedes siguen nada más con la vista. Cuando lo tengan, digan un amén, gloria a Dios. Josué, perdón, gracias. Josué 10:13. Josué 10:13. Cuando lo tenga, diga un peel down. Gloria a Dios. Josué 10:13. ¿Lo tenemos? A ver, yo no lo tengo. Ya. Vamos a leerlo, hermano. Ustedes síganlo con la vista nada más, con la pura vista. Dice así: y el sol se detuvo y la luna se paró. A ver, todos juntos, hermanos, díganlo. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Hasta donde sabemos, ¿verdad? Por hechos científicos legales, ¿sí? El sol no gira alrededor de la Tierra, ¿verdad? Es todo lo contrario, ¿no? La Tierra gira alrededor del sol, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce, ¿sí? A esto se le conoce como un... Permítanme, hermanos. Déjenme encontrar la palabra, creo que la perdí. Es una palabra medio extraña. A este término, hermanos, se le conoce como fenoménico. A ver, dígalo conmigo. Fenoménico. Hasta a mí al principio cuando le dije me dificultó. Fenoménico. ¿Qué es fenoménico? Bueno, pues fenoménico es fácil, ¿verdad? Fenoménico es el término utilizado cuando una persona describe un hecho que vivió y lo describe, ¿sí? Tú ves un accidente y dices, no, pues yo venía caminando por la banqueta, venía un carro, pasó un perro y lo atropelló. El perro se atravesó y el Señor lo brincó. O sea, tú lo describiste tal cual, así como lo viviste. Ese es un fenoménico. Ese es un fenoménico. Es lo que una persona, ¿verdad? El término utilizado que una persona usa, ¿verdad?, cuando lo describe. Entonces aquí vemos que Josué, pues eso vio, ¿verdad? Naturalmente, él vio que el sol se detuvo, ¿verdad? Y él así lo describió tal cual. Entonces ahí los científicos dicen, aquí se equivocaron, aquí está el error. Pero no, es que el hombre, ¿verdad?, de hace muchos años atrás, pues así lo describió. Hoy en nuestros tiempos, con la tecnología, con los avances científicos que tenemos, ¿qué decimos? No, pues en las mañanas el sol sale al amanecer, ¿verdad? Y se esconde al anochecer. Bueno, es una manera retórica, ¿verdad?, de decirlo, pero científicamente, digamos, es incorrecto, ¿no? Porque el sol no se oculta, no hace esto así, ¿verdad? Ni tampoco sale así, ¿verdad? Entonces, es la Tierra la que gira, ¿verdad? Pero hoy, hasta nosotros, ¿verdad?, en nuestros tiempos, ¿verdad?, decimos, cuando amanece, el sol sale, y cuando anochece, el sol se oculta, y ya. Entonces, no sé si nos vamos a entender, ¿verdad, hermanos? En ese aspecto, ¿verdad? Aquí pusimos unos ejemplos. Mateo 13, 31, 32. Alguien que lo tenga, hermanos. Búsquenlo todos. Mateo 13, ¿verdad? 31, 32. ¿Ya lo tenemos, hermanos?
31, 32. Ah, ya. Dice, otra parábola, ya tenemos el texto, ¿verdad? Sigamos con la vista. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Sí? Cuando los botánicos leen este pasaje, rasgan sus vestidos. ¿Sí? Dicen, no, la semilla de mostaza no es la más chica. ¿Sí? Aquí se equivocaron. Entonces, como le digo, hermano, buscamos 3 pies al gato, ¿verdad? Entonces, aquí se equivocaron. Pero aquí Jesús está hablando de manera retórica, ¿verdad? Estaba hablando a aquellos hombres y estaba dando un ejemplo, una parábola. De hecho, el título aquí en la Reina Valera, aquí, ¿verdad? Decimos que dice, ahí tiene un pequeño subtítulo, ¿verdad? Que dice parábola de la semilla. ¿Qué es una parábola, verdad? Son figuras retóricas para dar a entender un ejemplo, ¿verdad? Ya sea de vida, del diario caminar, etcétera, hermanos. Otro ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Lo tenemos en Lucas. Vámonos a Lucas 2:21. Rapidito, hermano, ahí está cerquita de Mateo. Son vecinos casi. Lucas, cuando lo tengan, hermanos. 2:1. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ok, dice la palabra del Señor así, rápida, ¿verdad? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ¿sí? Que todo el mundo fuese empadronado. Aquí vemos, ¿verdad? Pues está hablando de un, ¿cómo se llama? Pues igual de una figura, o sea, aquí tal cual está hablando esta parte de la Biblia, habla de todo el mundo, se refiere al mundo donde este hombre, Augusto César, reinaba. No quiere decir todo el mundo tal cual, ¿verdad? Es como cuando te enojas con tu novia, ¿verdad? Soy tu mundo, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Usamos palabras, ¿verdad? Retóricas, ¿verdad? O sea, para dar a entender un texto, ¿verdad? Pero aquí habla, ¿verdad? De que este hombre habla del mundo de Augusto César, de lo que reinaba. Supongamos Puebla. Augusto César reinaba Puebla. Que todo el mundo sea empadronado. Todo el mundo, pues, de lo que él reina, que nada más es Puebla. No quiere decir que es por dar un ejemplo, ¿verdad? Para que nos podamos entender un poquito mejor, ¿verdad? No se refiere a todo el mundo como tal, ¿verdad? La ciencia es la expresión, hermanos, de los hechos, de los fenómenos. En la siguiente diapositiva dice, hay diferencias entre la clasificación de ciencia y la Biblia, ¿verdad? La Biblia, no hay problema en Génesis 1, 14, 16. Ahí la palabra de Dios nombra al sol y a la luna como lumbreras. ¿Y cuál es el objetivo del sol y de la luna, verdad? Alumbran la tierra, ¿verdad? Son lumbreras, ¿no? Cuando leemos Levítico 11, vamos a buscar Levítico, hermanos. Levítico rápidamente. 11, capítulo 13 al 19. Ya cuando lo tengan me pueden decir un gloria a Dios. Levítico capítulo 11, versículo 13. ¿Tenemos el texto bíblico, hermanos? Dice, lo voy a leer yo. Aquí habla, ¿sí?, de que el murciélago es un ave, ¿sí? Aquí habla de que el murciélago es un ave. Y dice así la palabra del Señor. Os serán pues abominación de su carne, no los comerás, ¿sí? Todo lo que tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendráis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos de Azor, el gallinazo, el milano, etcétera. Y cuando ya vamos, ya para terminar el 19, dice acá, la cigüeña, la garza, la abudilla, y dice ahí el murciélago, ¿verdad? Ahí la Biblia clasifica al murciélago como una ave, ¿verdad? Como una ave, ¿sí? Algún inconverso se comió el murciélago en el 19 y tuvimos COVID, ¿no? Entonces dice acá el murciélago, ¿verdad? Entonces es una clasificación, la Biblia clasifica, ¿verdad?, de cierta manera. Es como la ciencia dice que
que la piña no es una fruta como tal, ¿verdad? Dice que es un conjunto de frutas, que el girasol no es una flor, sino un conjunto de flores, ¿verdad? Entonces podemos ver que la palabra de Dios, ¿verdad?, en sí como tal no está, ¿cómo decirlo?, peleada, ¿verdad?, con la ciencia, ¿verdad? Creo que ambas demuestran el poder, la gloria de nuestro Dios. Vámonos rápidamente, hermanos, a la siguiente diapositiva. Profetas versus científicos, ¿verdad? Si leemos, ¿cómo se llama? Si leemos Génesis, ¿verdad?, Jeremías, Isaías, ¿verdad?, estos textos bíblicos nos hablan, ¿verdad?, de que cuando Dios le dice a Abraham: sal y mira el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar, ¿sí? Mira la arena del mar y cuéntalas, ¿verdad?, si las puedes contar, ¿verdad? Hoy en nuestros tiempos, ¿verdad?, sabemos que las estrellas son millones y millones de estrellas solamente en nuestra galaxia, pero hay muchísimas más estrellas, ¿sí? Eso luego lo confirmamos. Aquí, hermanos, es un dato muy importante. Eso lo confirmamos en Jeremías, en Jeremías 32:22 se confirma que dice Jeremías: el ejército de las estrellas del Señor es incontable, palabraseando el texto, ¿no? Es incontable, ¿sí? O sea, las estrellas no se pueden contar, ¿sí? Ahí está. El ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, ¿verdad? Ya Dios hace miles de años había dicho que no se podía contar, y el hombre hoy lo sabe, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios es veraz, hermanos, ¿sí? La circunferencia de la tierra, Isaías 40:22, hermanos. En el siglo XV el hombre creía que la tierra era plana, ¿sí? Que la tierra era plana, ¿sí? Y entonces, hace más antiguo que eso, ya Dios le había revelado a sus profetas que la tierra era redonda, ¿sí? Ahí lo vemos en Isaías 40:22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahí ya Dios había hecho un descubrimiento científico. Algunos descubrimientos científicos de la palabra de Dios están entretejidos, ¿verdad? Por eso les digo, la Biblia no es National Geographic, ¿verdad? Están entretejidos algunos fragmentos, ¿verdad?, donde el creador del universo, el Todopoderoso, le reveló a algunos hombres que él usó, así como Isaías, para decirle a él hace mucho tiempo atrás que la tierra era redonda. Y en el siglo XV, ya más moderno, la gente pensaba que era plana, ¿verdad? ¿Sí? Ptolomeo decía que había 1022 estrellas. Yo creo que nada más en la ventana de su casa las contó. Galileo Galilei, con un aparato rudimentario, ¿verdad?, se subió a la azotea de la casa, apuntó el telescopio y dijo: es un conjunto tan numeroso. Esto dijo un hombre de ciencia, Galileo Galilei. Dijo: es un conjunto tan numeroso que cuesta creerlo, dice, cuesta creerlo, ¿sí? Eso ya lo había dicho Dios antes con el profeta Jeremías. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra, por la veracidad de la Biblia. Vamos en la siguiente diapositiva. Sí, esa es. La siguiente diapositiva. La veracidad de la Biblia en sus profecías. Nuestro hermano Saúl nos dio como un empujoncito, ¿verdad?, donde nos mostró varias profecías, varios hechos que ya se cumplieron y unos futuros, ¿verdad?, que se van a cumplir. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? La superioridad de la Biblia, ¿sí? En la siguiente diapositiva, hermana, las evidencias manifestadas que ya se cumplieron. Estos hombres de Dios, estos profetas de Dios, ¿verdad? Isaías, Ezequiel, Daniel, Abías profetizaron la destrucción de imperios. ¿Y hoy dónde están? Pues ya no existen, ¿verdad? Ya fueron destruidos, ¿sí? Imperios como los de Asiria, Fenicia, los de Edom, Babilonia, entre otras muchas, inundado de profecías, ¿verdad? Vemos también en la siguiente, gracias, casi no se ve, hermanos, en las evidencias, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo antes de que Él naciera, ¿verdad? Génesis 49:10, ahí luego si quieren lo pueden apuntar, hermano. Isaías 7:14, Miqueas 5:2 hablan del nacimiento
de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, ¿verdad? Salmos 41:9 nos habla de la traición de Jesús, ¿sí? Salmos 55 del 2 al 14, todos son esos salmos proféticos que nos hablan, ¿sí?, de la traición de Jesús que iba a suceder más adelante en el futuro, ¿verdad? Y eso, ¿quién lo reveló? El Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu Santo, a hombres que Él utilizó. Por eso la palabra de Dios es palabra veraz, palabra viva. Como decía la frase de nuestro hermano que ya falleció, ¿verdad? Billy Graham, ¿verdad? La Biblia es más actual que el periódico, ¿no? Es mucho más actual, ¿verdad? También Salmo 22:7 al 8 habla de la pasión de Jesús, de lo que iba a sufrir camino a la cruz. Isaías 56, ahí está, ese sí se alcanza a ver, hermanos, la crucifixión de nuestro Salvador. Zacarías 12:10, Isaías 53:9, así entre varios que nos hablan de Jesús. Y rápidamente, hermano, terminamos con estos dos que hablan de la inspiración del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con respecto a la inspiración del Antiguo Testamento, podemos considerar el testimonio de sus autores. Estos hombres de Dios, ¿sí?, en sus escritos ponían títulos así de: habló Dios, así dice Jehová, vino palabra de Jehová, ¿sí? Encontramos también libros poéticos, libros históricos, como por ejemplo algunos salmos. ¿Quién los escribió? Un hombre de Dios llamado David, el rey David, ¿sí? Vemos también libros históricos, ¿verdad? El profeta Samuel, hombre de Dios también. Entonces tienen una veracidad por sus autores, que fueron hombres que Dios usó, que fueron hombres que Dios levantó y que consta la veracidad. Y otra cosa, se citan entre ellos. Cuando Jesús vino, se metió a una sinagoga y leyó un pergamino. ¿Qué estaba leyendo? Isaías. Y dijo: se acaba de cumplir esta profecía. ¿Qué nos dice? Que el mismo Jesús, el creador del universo, está autenticando la veracidad del Antiguo Testamento, de lo que hoy tenemos en nuestras manos. Y en la última, hermanos, la inspiración del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Tiene el Nuevo Testamento testigos fieles, suficientes, que acrediten que la palabra de Dios, que es palabra de Dios? Claro que sí. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino a cumplir las Escrituras. Ahí tenemos las citas bíblicas, hermanos, por si quieren tomarle una foto. Y las palabras que Jesús enseñó procedían del Padre, ¿sí? El testimonio de sus escritores, el mismo Pablo, ¿verdad? Dice que toda la palabra es, ¿cómo sirve? Para redarguir, para enseñar, para predicar, ¿verdad? Para exhortar, etcétera, ¿verdad? Vemos que eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres que escribieron, ¿verdad? Como nuestra hermana Berenice decía, desde reyes hasta pescadores, bueno, también pecadores, desde, ¿cómo se llama? Carpinteros, etcétera. No habían mecánicos porque no existían carros, pero ahí a lo mejor ahí también estuvieran. Entonces, vemos que la palabra del Señor es auténtica y es veraz, hermanos. Hermanos, por último, hermanos, me gustaría decirles que abracemos la palabra del Señor. Es real, viva, eficaz, penetra corazones, confronta vidas, transforma vidas, y debemos de valorarla y atesorarla. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dios les bendiga, hermanos. Perfecto, hermanos. Estamos todavía en